Y también hablábamos del otro 20 de octubre, del 73. 20 de junio. De octubre. Dios, ya Ya quiero estar en octubre. asociaste, Sí. ya sé por dónde venís. Del otro 20 de junio, Ajá. del 73, de la vuelta de Perón a la Argentina, Sí. de ese tristemente Sí. célebre hecho en Ezeiza. Y para conversar un poco sobre ese tema, estamos en comunicación telefónica con un militante peronista. Para hablar del peronismo, Sí. ¿quién mejor que un militante peronista? Seguro. Ajá. Y se trata de un exfuncionario de la Municipalidad de La Plata. Él es abogado y es Enrique Logroño. Él está en línea. Ahora estamos aquí con Virginia San Román y Daniel Veloso. Te saludamos. Enrique, ¿cómo estás? Hola, Daniel y Virginia. Bien. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Sí. Bueno. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Bueno, Enrique, hoy hacíamos con Virginia esta alusión a este tema tan viste, horroroso para nuestra historia, que fue ¿cómo se denomina? Fue la masacre de Ezeiza, ¿no? Y vos tenés una mirada al respecto de eso. ¿Qué fue lo que crees que pasó ese día trágico para nuestra historia, que era el día que Perón volvía definitivamente a la Argentina, ¿no? Lo que pasó más o menos está claro y está documentado y escrito por personas con mayor conocimiento directo que yo. Lo que puntualizaba, y digamos, lo que veía ayer, la nostalgia de la fecha, que publiqué algo en redes, tiene que ver con lo que significó la frustración de una gran fiesta popular, ¿no? 18 años de exilio de Perón, con las persecuciones sobre su persona, sobre los militantes peronistas, la intención aviesa de la oligarquía que lo desalojó del poder, de hacerlo desaparecer de las conciencias y de la memoria del pueblo que lo quería, que lo amaba a Perón y que lo había elegido como su líder. La resistencia obcecada de esa militancia y de esos habitantes de la Argentina que lo siguieron manteniendo presente a pesar de las persecuciones. Todo eso se coronaba después de estos años nefastos de oscuridad y de persecución en un retorno y en un reencuentro de Perón con su pueblo que lo amaba, y lamentablemente ese gran encuentro se vio frustrado por los acontecimientos que ocurrieron en Ezeiza. Me parece que la nostalgia de esa fecha me llevaba a visualizar esa frustración, ¿no? Esa frustración en la historia del pueblo argentino de no poder reencontrarse frente a frente con Perón en Ezeiza y cerrar ese oscuro periodo de 18 años de exilio en una gran fiesta popular como se había preparado, con un palco, con el discurso de Perón frente a la multitud, que obviamente fue una multitud que algunos hablan de 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4, no importa la cantidad, era una multitud enorme que se había desplazado hasta Ezeiza para ser partícipes de una gran fiesta popular y darle un recibimiento como merecía al gran líder argentino del siglo XX que fue General Perón, ¿no? Claro. Ahora, Enrique, yo tengo la sensación que nadie se hace cargo de eso, porque dos sectores bien antagónicos del peronismo fueron los que estropearon eso, ese sueño del común de la gente, la clase trabajadora, estudiantil. Yo por ahí también, digamos, no quisiera entrar, y me parece que se entra en esa cuestión, en ese debate, en un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha del peronismo. Yo, como categorías de análisis del peronismo, no conviene utilizar la izquierda y la derecha, porque en definitiva todos pertenecen al gran movimiento nacional, que es lo que hoy está en ausencia, ¿no?
y que es necesaria una reconstrucción del movimiento nacional, porque lo que hay hoy es un peronismo bastante deshilachado, que todos hemos sido responsables en llegar a la situación que se ha llegado de no tener un peronismo fuerte, por cuanto no discute y no debate los grandes temas y los grandes problemas nacionales desde las posiciones y de la doctrina justicialista. Me parece que ese es el tema más grave. Lo que hay que tener en cuenta también es la situación de época, Daniel y Virginia. Ustedes piensen que en el momento en el cual Perón vuelve al país, poco tiempo antes, en febrero del 72, había ocurrido el desplazamiento, así lo que se llamó como bordaverización, cuando Bordaberry disuelve el Congreso y se alinea con un golpe de Estado un autogolpe de Bordaberry en Uruguay. Poco tiempo después de la vuelta de Perón, en el 73, se termina con el proceso de desestabilización de Allende en Chile, con la llegada del pinochetismo al poder, y muchos de esos golpes militares que tenían como matriz la política de los Estados Unidos y de las fuerzas imperiales sobre el territorio sudamericano para manejarlo, ¿no? Y todas esas cuestiones también estaban presentes en esa necesidad de no permitir la consolidación de un gobierno popular con la fortaleza con la que se había dado el argentinazo del 11 de marzo, la llegada de Cámpora y Solano Lima al poder, y lo que fue después la nueva elección ante la renuncia de Cámpora y Solano Lima, en la cual Perón saca el 62-63% de los votos. Todo ese proceso de fortalecimiento del campo popular, que se coronó con el tercer mandato de Perón, era necesario de las fuerzas extrañas a la visión nacional y a la necesidad de consolidar un gobierno popular, y que estaban motorizadas por la CIA, por los Estados Unidos, de meter la mayor pasa posible para evitar ese fortalecimiento, y que después termina en lo que se llevó después de 3 años de gobierno justicialista al nefasto golpe de Estado del 76, que los llenó de tragedia, de dolor, de sangre, de muerte, de desapariciones. Pero ese es un proceso que empieza ya aún al mismo momento del acceso del peronismo al poder. Claro. Enrique, y tal vez con la muerte de Perón después, en el 74, y tantos ismos que hay, ¿no? Porque, viste, hoy, por ejemplo, por el más clarísimo de ahora, que es el kirchnerismo, fueron los que tantos ismos atentaron justamente contra esto que vos decís, que el recrear lo que es, o refundar lo que es el peronismo realmente. En realidad acá el único movimiento nacional es el movimiento nacional justicialista o peronista. Es decir, después lo demás han sido distintos liderazgos circunstanciales de algunos políticos en distintas etapas, en el cual se personaliza la política y se deja de lado el planteo doctrinario ideológico que tiene como base a la doctrina peronista, ¿no? Pero en definitiva eso tiene más que ver con fortalecer los liderazgos personales aún sin sustancia, cuando la pueden tener o no la pueden tener, pero muchas veces cualquiera se cree con la pinta de Carlos Gardel, ¿no? Cualquier caricatura se cree con la pinta de Carlos Gardel. Claro. ¿No? Exacto, sí. Incluso lo llegamos a ver rubios y de ojos claros en algún momento. Claro. En realidad acá el único movimiento, el último gran movimiento popular y que no ha tenido parangón ni superación es el movimiento nacional peronista que fundó Perón, y que es el que viene dominando la política argentina en los últimos 75 años. Salvando, por favor, las diferencias, ¿no? Ideológicamente,
el peronismo de hoy, el movimiento, ¿tiene esas diferencias fuertes de lo que se podría decir el ala izquierda del ala derecha? No, porque hoy la política se le ha perdido, se ha perdido el ideológico y lo doctrinario. Hoy posicionamientos personales acerca de la necesidad de llegar a instancias de poder, tomar parcelas con el control de parcelas del Estado, no de eso. Hay algunas definiciones que hacen que en algunas cuestiones puntuales haya alguna diferenciación entre unos y otros, pero en definitiva acá lo que no se viene discutiendo desde el 83 para acá es una disputa fuerte por parte de los grupos políticos que se mueven en la política argentina con respecto a la disputa con el poder real y poder económico. Yo siempre vengo insistiendo últimamente que la última gran discusión que se da que es el gobierno de Alfonsín y es entre la CGT liderada por Ubaldini y el gobierno de Alfonsín, a partir del momento en que el gobierno de Alfonsín inicia sus negociaciones y abdica frente al Fondo Monetario Internacional, porque hasta ese momento, si bien el peronismo sale de la derrota del 83 bastante debilitado, y el que encabeza la confrontación con el gobierno radical es la CGT y no el Partido Justicialista, que entra en un proceso de renovación que después lo lleva ante la crisis del alfonsinismo a obtener capacidad de competitividad y vencer en la elección de 14 de mayo del 89, pero la confrontación política e ideológica con el gobierno de Alfonsín la plantea la CGT y el ubaldinismo, que son los últimos que plantean determinadas posturas que pretenden una confrontación con el poder real a partir de lo que fueron los 26 puntos de la CGT, cuando plantean nacionalización de la banca, nacionalización del comercio exterior, los reales temas en los cuales se dirime la posibilidad de tener un gobierno o un país con posibilidades de un desarrollo nacional integral. Es decir que de alguna u otra manera, salvando, y perdón por la comparación que voy a hacer, salvando las distancias y el paso del tiempo, venimos reeditando el famoso Braden o Perón, de alguna... Totalmente. En realidad la disputa histórica sigue siendo la misma, patria o colonia, liberación o dependencia. El tema es que quiénes son los que toman esa bandera y lo llevan al frente en estos tiempos actuales. Ahí está el gran vacío de la política argentina actual. Bien. ¿Quiénes son los que levantan la bandera, salvo los militantes que se mantienen en esa postura y llevan adelante y mantienen firmes en su pecho las tres banderas históricas de soberanía política, independencia económica y justicia social del peronismo? Esas son las tres banderas que son la síntesis de hacia dónde debe orientarse una política nacional, y que sea el eje del movimiento nacional recuperado. Hoy el movimiento nacional está en crisis y te diría que está bastante ausente y exige una reconstrucción urgente porque el poder imperial viene por todo y frente a eso lo único que hay es una actitud de aceptación de los dictados imperiales que se vienen dando desde el 90 en adelante, con algunas confrontaciones puntuales que se dieron durante el kirchnerismo y se avanzó en algún sentido en eso, pero sin ir al eje central del debate, que es el debate por el control del poder económico en la Argentina.
Bien, Enrique, bueno, justamente la idea era eso, también empezar a debatir un poco, ¿no? De que algo de nuestra tragedia comenzó ese día, ¿no? Ese 20 de marzo, 20 de junio de mil... ¿Viste? Estamos, qué mal que estamos, con el 20 de junio de 1973, ¿qué es eso, no? Son los que lo frustraron ese día, coincido, traidores, o si no, enemigos de la patria y del pueblo, ¿no? Porque era una fiesta popular que la estropearon. A veces sin intención y sin voluntad, o siendo manipulados por terceros a los cuales en definitiva sirvieron esos intereses ajenos. Bien, Enrique, te agradecemos mucho esta idea, y bueno, favor. Sabés que es un gusto siempre hablar con vos y que cualquier idea que surja también, que necesites que conversarla, nosotros con mucho gusto lo haremos con vos, Muchas gracias por llamar, a disposición de ustedes cuando quieran. Gracias. Un abrazo grande, Daniel y Virginia. Abrazo grande, un abrazo, Enrique. muchas gracias. Bien, fue Enrique Logroño, él es abogado, militante peronista de aquí de la ciudad de La Plata.